buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este tercer día de transmisión. El día de hoy les presentaremos el segundo seminario Mujeres en las Ciencias, las Artes y la Transformación Social. Mi nombre es Carla Araujo y es un honor para todos quienes formamos Idea Corporación y Fundación Pacarina Yuya Yapac presentar este evento. A continuación, les presento a la ingeniera Gloria Erazo, presidenta de la Fundación Pacarina Yuya Yapac, quien dará la bienvenida a este evento. Adelante. Muy buenas tardes, amigos que nos acompañan en este nuevo día de transmisión. Es para nosotros muy grato poder compartir esta transmisión donde vamos a tener a dos compañeras que nos van a hablar de un tema muy importante como es la protección de la naturaleza. A continuación les voy a pasar a presentar a nuestras expositoras. Rosita, si puedes dejarle de compartir la pantalla, por favor. Gracias. Hoy nos acompañan Rosita Bacasela Gualán. Ella es economista por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Tiene un diplomado en Género y Gobernabilidad por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Quito. Magíster en Economía Agrícola y Desarrollo Rural por la Universidad Central del Ecuador. Ella fue embajadora del Ecuador en Guatemala. También es consultora y fue funcionaria de instituciones públicas y privadas, docente e investigadora universitaria. Trabajó en el Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Politécnica Nacional, en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha publicado varias ponencias y artículos académicos, fue dirigente política de la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas y actualmente de la organización Taquirta por Puquis. También nos acompaña Edith Montalvo. Ella es magíster en Biodiversidad y Cambio Climático de la Universidad Tecnológica Indoamericana, donde realizó una tesis de maestría que estudiaba la prevalencia de la malaria aviar a lo largo de la costa ecuatoriana para determinar el efecto de la humedad y precipitación sobre la incidencia de estos parásitos. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Central del Ecuador. Desde el 2013 trabaja en el área de ornitología del Departamento de Biología de la Escuela Politécnica Nacional. Entre sus investigaciones se encuentra la dispersión de algas por aves silvestres en las lagunas Selva Facha, Mogotes, el estudio biológico de las poblaciones de aves en los bosques secos del Ecuador. También ha estudiado el enriquecimiento ambiental y estudio comportamental de la exhibición de fauna del Ecozoológico San Martín en Baños de Agua Santa. Bienvenidos. Antes de comenzar, queremos recordarles a las expositoras que dispondrán entre 20 y 30 minutos para presentar su ponencia. El día de hoy les presentaremos la conferencia Mujeres Protectoras de la Naturaleza. También queremos recordarles a las personas que nos siguen que nos pueden enviar sus preguntas al chat de Facebook o a nuestro número de WhatsApp. Por favor, le damos la bienvenida a Rosita Bacasela. Adelante. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, yo para agradecerles a la Fundación Pacarina Yuya Yapac y también por esta oportunidad para compartir conocimientos, experiencias de la vida. Y en el caso ahora sobre el cuidado de la naturaleza para las mujeres, pues yo más bien voy a hacer una reflexión sobre las actividades de las mujeres, sobre la situación de las mujeres y la situación climática. Entonces, voy a empezar, no sé cómo puedo compartir la pantalla. Ahí está. Sí, está habilitado, Rosita. Ya, muchas gracias. Bueno, sí, ahí lo vemos. Sí, Tal vez sí lo puede hacer más grandecito para poderle ver en modo de presentación. Ah, ya voy. Exacto. Ya. Bueno, muchas gracias.
yo para abordar el tema que ustedes habían propuesto, pues yo le voy a abordar desde la visión, desde la naturaleza, qué constituye la naturaleza, involucrado allí el hombre, la mujer y todo lo que es el sistema, ¿no? Entonces voy a empezar primero diciendo qué es la naturaleza. Desde la visión holística, cósmica y desde los pueblos ancestrales, la naturaleza es todo lo que está aquí en la Pachamama, como se dice, en la tierra y también todo lo que está en su entorno. Es un sistema ordenado, conformado por elementos que constituyen el sistema, el mundo, pero sin la intervención del hombre. Es decir, son la presentación de la naturaleza en sí, en lo natural, como se puede decir. Perdón. ¿Y cómo le hago? Le voy a dejar de... Ya, es que yo no tengo, no me sale esa parte. No tengo ninguna... ¿Ahí no se ve? Ay, sí. ¿Cómo le hago ahí? Porque no sé. Voy a dejar de presentar y nuevamente entro. ¿Puede ser? Ya. A ver. ¿Y ahora ahí cómo le hago? Ya le hice al 100%, ¿les parece ahí? Ahí. Uy, pero ahorita no le... Pero es que yo puedo primero compartir y luego abrir. ¿Cómo hago? A ver, compartir pantalla. Y ahora no tengo la presentación. ¿Dónde se me fue? Rosita, quizás si intentamos como lo hizo al principio, tal cual como lo hizo al principio. Ya estoy con lo que pasa es que le he cerrado la le ventana. he cerrado el archivo y ya lo voy a hacer ahorita. Uy, Ya. y ahí cómo hago. Ya, vayamos a la presentación. Ya, voy a compartir pantalla y de ahí voy a presentación. Sí, así está bien. Ay, pero yo no tengo. No me sale en presentación, no me sale el... ¿Ahí? Sí, ahí exacto. Ahí justo donde está en la parte, exacto, al lado del 52, ¿sí le ve? 52%. Sí, ya le voy a aumentar. No, más bien en la parte izquierda hay un botoncito al lado del 70%. No sé si le puede mirar. Ya. Ahí, exacto, esa por favor.
le da clic y ahí ya me imagino que se vuelve presentación. Ya. ¿Ahí sí se ve? Sí la vemos, pero no se hizo presentación. Yo le puse presentación. Ah, ya. Bueno, yo creo que podríamos continuar. Muchas gracias. Bueno, como dije yo, la naturaleza, que es todo lo que está conformado sistémicamente, ordenado, pero sin la intervención del hombre, que existe en sí en la naturaleza. Así se lo conceptúa la naturaleza, digamos. También tenemos un poco para mirar el concepto de naturaleza. En el artículo 71 de la Constitución del 2008, reza que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y se realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y la regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Entonces, esto quiero dar a conocer más que todo por lo que la naturaleza, sus derechos que han sido consagrados en la Constitución del 2008, reconocen muchísimo lo que son los derechos de la naturaleza y lo que constituye la naturaleza en sí mismo, tomando en cuenta que desde la visión holística e integral, el hombre, la mujer, digamos, el ser humano, y también es parte conformante de la naturaleza. Entonces, nosotros tenemos la normativa para poder saber qué es la madre naturaleza, qué se debe hacer en los casos de impacto ambiental grave, cuando se hacen las explotaciones y sobreexplotaciones de los recursos naturales. Todo eso está normado. Entonces, sigamos. El mandato para el buen vivir, igualmente, la Constitución del 2008 mismo dice en el artículo 275 que el régimen de desarrollo en nuestro país es un conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales que garantizarán el buen vivir. Aquí está dando una visión un poco integral, sistémica de lo que constituye la naturaleza y dentro de ella cómo se debe actuar para vincularse para que haya una armonía para el buen vivir. Y igualmente habla del sistema económico que también debe estar vinculado al sujeto, al mercado y todo eso, pero en forma equilibrada para que exista una armonía y para que se proteja, digamos, de alguna manera la naturaleza. Y claro, la producción, digamos, la extracción de los recursos, todo eso también deben ser de manera mesurada, con el cuidado a la naturaleza, al medio ambiente. Eso es lo que dice la normativa, pero sin embargo el Estado, el gobierno y la sociedad civil en general no tenemos ese conocimiento y esa conciencia de poder hacer que la Constitución y sus leyes se ejecuten. Entonces ese es el problema que nosotros tenemos. Como nosotros seguimos un modelo económico que se basa en la extracción, en el consumo, digamos, de todos los recursos naturales, entonces la destrucción de la naturaleza se ha venido dando progresivamente, yo diría, desde la colonia, la república y actualmente, pero sin embargo, digamos de eso, desde 1970 los recursos naturales han sido más sobreexplotados en forma acelerada. Y en 50 años, desde 1970 acá, hemos tenido una destrucción del medio ambiente y que la huella ecológica ha aumentado en un 50%, mientras que la salud del ecosistema, es decir, la forma de regenerarse, de estar en armonía, en equilibrio, ha decaído en un 30%.
La naturaleza para reproducirse, para volver a producirse, dura entre 1 año y 2 años. Los recursos naturales vivos, ¿no? Cuando nosotros hemos consumido los 365 años, 365 días al año. También debemos indicar que a nivel mundial más de 17 millones de hectáreas de bosque en el mundo han sido destruidos. Más de 3.000 millones de toneladas de dióxido de carbono también se han emitido a la atmósfera por toda la situación de la industrialización que existe a nivel global y especialmente de las grandes ciudades, de las grandes industrias que existen en el mundo. También 2 millones de personas, según la OMS, dice que mueren al año por enfermedades y afecciones relacionadas con las contaminaciones. Entonces, a esto se refiere a todas las contaminaciones, pueden ser agroquímicos, el CO2 y todas las demás toxinas que para la industria se producen, digamos, a nivel del mundo. Es decir, digamos, también en esto entrarían también la producción de los plásticos y todo el ciclo del plástico, inclusive que puede retornar en el sistema de la producción agrícola mismo como un tóxico insalubre para los animales y también para el ser humano. Y también hay que hacer notar que en el mundo diariamente se generan 4 millones de toneladas de basura doméstica, 20 a 50 millones de toneladas de basura electrónica que contienen sustancias tóxicas peligrosas, como por ejemplo en este caso pueden ser los plásticos en magnitud muy grande, que ahora en el mundo se tiene ese problema. Y todos estos desechos, todas estas basuras, todos estos plásticos, en unos 6.4 millones de toneladas van a nuestros océanos y mares y que contaminan, ¿no?, la vida de los seres vivos. En el Ecuador, en los últimos 26 años se ha perdido más de 2 millones de hectáreas de bosque, es decir, un 39,4%, que más o menos querría decir un 7,8% de la superficie total del Ecuador. Le hace un investigador Torres, que hacen sobre la investigación la FORED, sobre la deforestación de los bosques en el Ecuador. Ahora, hay otras causas en el caso ecuatoriano que, digamos, destruyen la naturaleza. Entonces podemos ver ya a nivel del Estado, de las empresas privadas, el extractivismo, la explotación del petróleo, de las minas, la explotación también de los bosques, la agricultura extensiva, los agroquímicos, entre otros, que también son dañinos para la destrucción de la naturaleza. Y claro, de todos los seres vivos que existen en este caso podríamos decir tanto en la sierra como en la Amazonía y en la costa, ¿no? Entonces tenemos la destrucción de la naturaleza a través del extractivismo. Este es un caso que se da en la mina de carbón en Cerrejón, ubicado en Colombia, en el departamento de La Guajira. Es una de las minas más grandes que son a cielo abierto, y cómo se destruye, cómo existe la deforestación, la erosión de esa área de extractivismo. Pero bueno, toda esta extracción, todo este consumo o explotación, sobreexplotación, también trae conflictos sociales. En este caso, por ejemplo, me quiero referir a las poblaciones, familias, y en este caso las mujeres que están asentadas en la selva amazónica, por ejemplo, o en la costa, donde existen recursos no renovables, por ejemplo, petróleo, minas, etcétera. Cuando el gobierno, las empresas también
desalojan a estas personas de esos lugares donde viven y donde están cultivando o manteniendo esa naturaleza, ¿no? En este caso hubo el desalojo de un pueblo shuar de la comunidad Nanquis en el año 2016. Ahora, ¿cómo es nuestra concepción para que nosotros seamos tan destructores de la naturaleza? El modelo económico que tenemos actualmente, la concepción que tenemos es que el crecimiento, el progreso es siempre en forma ascendente. Entonces, la concepción es que si yo empiezo de un peldaño, tengo que seguir subiendo, incrementando la producción, incrementando ingresos, incrementando utilidades y todo eso. Entonces, para el economista David Harvey dice, el modelo económico nuestro que vivimos actualmente tiene el concepto de crecimiento exponencial y de acumulación sin fin. Es decir, este es el problema, digamos, del sistema, que no tiene un límite para la producción o para la explotación de los recursos naturales, sino que las empresas explotan, sobreexplotan y quizás ya están en un camino a la terminación de esos recursos, ¿no? Entonces, eso también daña la naturaleza. Por otra parte, nosotros como la sociedad civil somos consumistas y entonces creamos necesidades, nos inventamos necesidades, o por estatus o por la moda, etcétera. Nosotros seguimos comprando las cosas, los productos. Entonces incentivamos a las grandes industrias, a las grandes empresas para que ellas sigan produciendo y a su vez sobreexplotando todos los recursos de la tierra. Quiero ver también ahora, para entrarlo sobre las mujeres rurales, cómo están en relación con la naturaleza. Las mujeres rurales, más que las urbanas, están más en contacto con la naturaleza porque están viviendo en un ambiente, digamos, de montaña, de agricultura, de plantas, de bosques, etcétera. Entonces, entiendo yo que estas mujeres que están en el campo, en la Sierra, Amazonía, costa, son las que están más vinculadas a la naturaleza en sí. Entonces, aquí, por ejemplo, del total nacional de la población del país, el 37.2% se encuentran en las áreas rurales, o sea, entre hombres y mujeres. De este porcentaje, el 49,4% son mujeres, mientras que el 50,6% son hombres. Las mujeres en el área rural consideradas jefas de hogar constituyen un 28%. Y de esta totalidad, 20,2% de las mujeres no tienen nivel de instrucción alguno. Mujeres rurales y actividades. Según los datos de la Comisión de la CEPAL, para el 2017 encontré este dato, el 61,3% de mujeres rurales en el Ecuador se dedican a actividades agrícolas, seguidas del 15% en actividades de comercio y un 8.1% realizan actividades manufactureras. Como, por ejemplo, las mujeres que trabajan en la agricultura, trabajan en el campo, no conocen siquiera los derechos a la tierra, o quizás también están trabajando de manera gratuita, sin remuneración. Todas estas desigualdades también se pueden ver aquí en la medición de esta encuesta del SPAC para los años 2002-2012, como más o menos ellos han medido la desigualdad en la distribución de la tierra a través del índice de Gini. Entonces aquí, por ejemplo, entre el 2002 a 2012 tenemos unos índices de Gini de 0,74, 0,83 y luego 0,78, lo que quiere decir que hay una tremenda desigualdad en la distribución de la tierra para las mujeres especialmente, ¿no?
Es decir, el 25% de las unidades agrícolas UPA del país son producidas o gerenciadas por las mujeres, ya sean en calidad de hijas, madres, cónyuges, etcétera. Es decir, con lo que digamos, se puede entender que el 25% apenas de las mujeres rurales en el Ecuador pueden ser dueñas de las tierras que cultivan. También hago referencia aquí a las mujeres y el tiempo de trabajo. Las mujeres a nivel nacional, el tiempo de trabajo no remunerado que dan al hogar, a la sociedad, es de 31.4 horas a la semana, pero las mujeres a nivel rural superan el promedio nacional, siendo a 34.3 horas en promedio a la semana, que dan ellas para que la familia, la comunidad, la sociedad pueda desarrollarse. Pero todo eso es una sobreexplotación de su fuerza de trabajo y sin remuneración. En cambio, los hombres rurales se dedican a actividades no remuneradas o actividades hogareñas de solo el 10.3 horas a la semana. La pobreza en las mujeres rurales, la expansión de las mineras, petroleras, forestales, pecuarias, etcétera, que destruyen los bosques, que erosionan los territorios, las tierras, los ponen en una situación de vulnerabilidad a esos habitantes y especialmente a las mujeres campesinas e indígenas que viven de esos recursos, ¿no? Las familias rurales viven con un 47.37 dólares al mes y estas lo sacan, digamos, de los recursos de los bosques para poder subsistir en las necesidades básicas. Las mujeres rurales son las más vulnerables debido a su rol de reproducción social, es decir, cualquier cambio climático, cualquier crisis económica repercute en ellas porque ellas son las cuidadoras y las cuidadoras, digo, del hogar en la reproducción social, por ejemplo, en la administración de la alimentación. Entonces, ellas son las primeras en sentir todas estas crisis. Según la UNESCO, el cambio climático afecta a las mujeres más vulnerables. El 70% son mujeres pobres a nivel mundial. Entre el 45 al 80% de las mujeres se encargan de la producción alimenticia en países pobres como los nuestros. Y muchas mujeres no conocen los derechos de la tierra y los otros derechos. Mujeres y cuidado de la naturaleza. Mujeres conviven más cerca de la naturaleza, como dije en este caso al hablar orientándome a las mujeres rurales. Ellas administran la producción agrícola, administran la tierra, los bosques, el agua, animales menores, etcétera, en sus respectivos comunidades, barrios, etcétera. Las mujeres conocen y cultivan también plantas medicinales. Las mujeres conocen y cultivan o cuidan las semillas. Son ellas más conocedoras de toda esta situación. No me refiero aquí a los empresarios o medianos empresarios, porque en eso ya el sistema de trabajo es de una manera diferente. Mujeres practican y cuidan los principios y valores. Los principios y valores de no mentir, de ser honestos, etcétera. Eso, por ejemplo, también todavía existe en el campo. Mujeres que practican y cuidan la cultura, la identidad, en el caso de todas las mujeres, diría, son más conservadoras en el sentido positivo, no del sentido de no querer de los cambios en la sociedad ni las transformaciones. Por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas son las que llevan más su identidad cultural y son las que más hablan y se identifican con los idiomas que hablan cada día. Las mujeres, además de realizar actividades domésticas y productivas sin remuneración, también aportan para el cuidado de la naturaleza. Es decir, es un valor agregado natural que ellas dan para el cuidado de la naturaleza, para realizar actividades de reforestación, cuidado de la erosión de los suelos, cultivos de plantas medicinales, y entre otras, ¿no? Sin embargo, los trabajos de cuidado de la naturaleza, al ser actividades extras,
ellas no tienen un reconocimiento valorado, digamos. El Estado y la sociedad serían desde lo más justo y el derecho de reconocer el trabajo que hacen las mujeres rurales y pagar por esos servicios. En México tienen el esquema llamado pago por servicios ambientales y esto ha nacido más o menos unos 15 años. Aquí en Ecuador también estaban un poco en esa orientación, pero todavía no se ha llegado a esa realidad. Cuidar la naturaleza es responsabilidad. Ahora digo, cuidar de la naturaleza no es solamente de las mujeres, porque en verdad a mí me parece demasiado injusto que las mujeres, a más de dar todo el sustento, el trabajo no remunerado en su 80%, digamos, de las mujeres rurales, que se les dé la responsabilidad de cuidar la naturaleza también, ¿no? Por eso es que yo estoy abogando para que esos servicios extras que hace la mujer por lo menos sean pagados y pueda la mujer tener un ingreso, ¿no? Pero entonces el cuidar la naturaleza no es solamente responsabilidad de la mujer, tiene que ser una responsabilidad compartida de todos los seres humanos, tanto a nivel urbano como a nivel rural. El Estado, por normativa en la Constitución y las leyes, debe hacer políticas en todos los sectores y áreas de la actividad, como en agricultura, educación, salud. Por ejemplo, en educación, desde niños tenemos que las profesoras o las mamás o los padres tendríamos que enseñar a nuestros hijos cómo utilizar el agua, cómo no malgastar el agua, cómo no erosionar las tierras, o cómo debemos sembrar árboles, etcétera, ¿no? Para mí sería inmoral e injusto cargar la responsabilidad a las mujeres del cuidado de la naturaleza. Entonces, esta es una tarea de todos y ahí no quisiera entrar, digamos, a sectorizar a las mujeres nomás, sino que más bien mirar este problema que es integral, que es responsabilidad de toda la sociedad. Entonces, por eso digo, al final, para finalizar, perdonen que estoy demorándome, para finalizar, yo tengo la visión y la orientación de que es importantísimo y urgente apostar, tanto hombres como mujeres, tanto urbanos como rurales, por el cambio del modelo económico, porque este modelo económico es el que nos va a terminar y caer nosotros mismos y todo el ser humano en un suicidio, ¿no? Entonces, por esta razón, un poco yo quería aquí traer a colación hay una teoría del decrecimiento de lo contrario a lo que es el sistema económico actual, que solo propende a crecer, crecer, crecer hasta el infinito. Entonces, hay un economista francés, Serge Latouche, que dice que, mejor dicho, es el impulsor de la teoría del decrecimiento. Entonces, en esta teoría del decrecimiento, él sostiene que se debe hacer una producción controlada, se debe hacer un consumo controlado y establecer unas relaciones equilibradas entre la producción o entre la utilización de los recursos que hace el ser humano para que no se degrade de la manera brutal como se está haciendo ahora a la naturaleza y dejar espacios, digamos, para que se reproduzca. Y por otro lado, también aquí él dice hay que tener un consumo muy mesurado y consumir solo lo necesario, no ser muy consumistas como somos nosotros. Nosotros ahora consumimos hasta por novelería todo lo que vemos en los supermercados, en las tiendas, etc. Entonces, esta es la última laminita, perdonen nomás. Entonces, ¿qué deberíamos hacer desde mi punto de vista con esta nueva teoría y con esta nueva visión para transformar la naturaleza y también tomando en cuenta que el cuidado de la naturaleza no es solamente de las mujeres, sino de toda la población? Entonces, deberíamos en este sistema que vivimos o en este ambiente que vivimos, pues toda la sociedad deberíamos de reconceptualizar las teorías del crecimiento, es decir, no simplemente seguir con eso, sino
buscar alternativas y reconceptualizar un modelo económico diferente. Tendríamos que reevaluar cada una de las actividades que haga el hombre en el medio ambiente, evaluar, reevaluar para mirar si eso, digamos, es negativo para la naturaleza en primer lugar y luego que incida, digamos, en el desarrollo o en la salud de la especie humana. También hay que reestructurar todas las estructuras que existen actualmente en todo el sistema económico, social, etcétera. Hay que tener una visión de reestructurar, de cambiar, de no mantenernos en el mismo modelo. Hay que reubicar de acuerdo a los tiempos en empleo, en distancias de caminatas, etcétera. Hay que reubicar, por ejemplo, se pueden decir, reubicar sitios de donde es más propicia la producción y por ejemplo, la comercialización o el transporte. También hay que pensar en la redistribución. Nosotros no pensamos en la redistribución, simplemente en la acumulación personal, y no pensamos en la redistribución de la producción, sea inclusive a nivel familiar, comunitario, porque eso, por ejemplo, el modelo comunitario, pues todavía tiene esto de la redistribución a través de las fiestas, la redistribución a través de los intercambios y reciprocidades, se redistribuye la producción. Luego, reducir el consumismo, en este caso yo podría decir, reducir ese afán, esa motivación de consumir todo lo que está de moda, ¿no? La otra cosa también es reutilizar, en el caso por ejemplo, de los plásticos, que actualmente es una crisis tremenda que en el caso de algunas mujeres, en algunas comunidades, yo he visto cómo están reutilizando, por ejemplo, los plásticos. No lo botan a la basura, lo reutilizan y lo mandan nuevamente a las tiendas para que sea utilizado nuevamente. Reciclar también es otra forma, digamos, de reutilizar para que no botemos, en el caso que es más patético, los plásticos y todo lo que es la situación de, por ejemplo, de los hierros, de los vehículos viejos, todo eso. Y nosotros ni siquiera sabemos a dónde van a parar todos esos hierros viejos utilizados y que no sabemos reciclar. Bueno, claro, yo entiendo que actualmente hay unas iniciativas de hacer todo eso y lo están haciendo. Sin embargo, quería dejar también como una reflexión última de decir que todos los que defendemos la naturaleza, el agua, los bosques, la tierra, todo eso, el Estado y las grandes empresas están haciendo una criminalización a los defensores de la naturaleza. Entonces, dentro de eso hay que reflexionar y ver cómo las mujeres y cómo los hombres también unidos podríamos luchar por la defensa de todos estos recursos o estos bienes naturales que tenemos para un mejor desarrollo de nuestra misma humanidad. Eso es lo que les puedo presentar gracias a ustedes. Queremos agradecer a Rosita por las herramientas que nos ha aportado en este tema tan importante, ¿no? Donde se puede entender la importancia de la naturaleza y su interacción con la sociedad, con la economía, y en especial también conocer un poco más sobre la situación de las mujeres de las diferentes comunidades. Muchas gracias, Rosita. A continuación, le damos paso a Edith Montalvo. Bienvenida. Buenas noches. Perdón, Rosita, le pedimos que por favor nos ayude apagando su cámara para que por favor Edith pueda continuar. Muchas gracias. Ya, voy a compartir mi pantalla. Claro, perfecto. Adelante.
Ujú. ¿Listo? ¿Ya? Sí, muchas gracias. Ahí lo podemos ¿Se está ver. bien? Sí, Bueno, gracias. yo el día de hoy voy a hablar de algunas de mis experiencias en el campo de la biología. Entonces, vamos a empezar. Primero quiero leerles lo que significa conservación. Eh, conservación Perdón, Edith, se quedó sin voz. No sé si podemos activar el micrófono. ¿Ya? Sí, ahí la escuchamos. Muchas gracias. Ya. Entonces, vamos a ver lo que significa conservación. La conservación es la protección, preservación, manejo o restauración de ambientes naturales y las comunidades ecológicas que los habitan. Conservación generalmente incluye el manejo del uso humano de recursos naturales para el beneficio del público, la utilización sostenible, social y económica. Entre algunos de los ejemplos de acciones de conservación tenemos evitar la deforestación y degradación de los bosques, la restauración en áreas con vocación forestal, áreas para la conservación de los recursos naturales y áreas con suelos degradados. También algunas fundaciones tienden a adquirir predios en áreas estratégicas. Por ejemplo, Jocotoco es una fundación que compra áreas para su conservación y trata luego de hacer corredores ecológicos para que los animales no se encuentren aislados. También medidas de conservación en áreas protegidas que ya son declaradas, tratar de disminuir el conflicto entre el ser humano y la fauna silvestre, y también el manejo de especies invasoras. Algunas especies amenazadas que podemos ver aquí, como el leopardo de las nieves, el tigre, los rinocerontes, las tortugas carey, los delfines de río, el tiburón ballena, los osos polares, entre otras especies más que se encuentran en categorías de amenaza, no se pudiera establecer estrategias de conservación en estas especies si no hay un conocimiento previo. Por eso es muy importante la investigación para poder llegar a acuerdos y para poder saber cuál es la mejor estrategia para poder conservar estas especies. Entonces, a partir de aquí, tenemos dos premisas. Primero, que el conocimiento es una herramienta para la preservación de nuestra diversidad y que no podemos conservar lo que no se conoce. Entonces, yo les voy a contar algunas de mis experiencias, las que más satisfacción me han dado en el campo de la biología. Y la primera fue mi tesis de pregrado. Yo hice un estudio en etología y enriquecimiento ambiental en el zoológico de Guayabamba, y etología pues es el estudio científico del comportamiento humano y animal, y el enriquecimiento ambiental consiste en mejorar el bienestar tanto físico como psicológico, identificando y proporcionándole los estímulos ambientales necesarios que las especies que se encuentran en cautiverio necesitan para optimizar su calidad de vida. Yo trabajé específicamente con el Mordusianensis, el águila que se encuentra aquí, que se encontró por mucho tiempo en un encierro de certería, y al cambiarlo al exhibidor, pues todavía no se adaptaba, no se movía, no se acostumbraba. Entonces lo que yo hice fue observarlo por mucho tiempo y luego, en base también a la literatura, tratar de ofrecerle el mejor hábitat posible a esta especie, y poco a poco fue mejorando, y yo todo esto lo iba registrando, ¿no? ¿Por qué es importante la etología? Porque los estudios conductuales en cautiverio juegan un papel clave en la conservación de las especies, porque nos proporcionan datos de conductas que son propios de la especie, que aunque pueden estar alterados por el cautiverio, son un punto de partida para el estudio in situ. Mi estudio fue publicado
y pues sí he tenido la satisfacción que algunas personas lo hayan utilizado para hacer estudios in situ. Luego de eso me dediqué a hacer otros proyectos hasta que llegué a la Escuela Politécnica Nacional a trabajar en el Departamento de Biología. El Departamento de Biología tiene dos áreas, la exhibición y las colecciones científicas. Entonces, la parte de la exhibición es la que el público en general lo visita y es donde se invita a los visitantes a experimentar un proceso personal de descubrimiento de variedad de técnicas de investigación, tecnologías y conservación, y se les anima a que se familiaricen con la naturaleza, que comprendan su presente y que puedan transformar su futuro. Entonces aquí también es un espacio donde se auspician reuniones, conferencias, debates, coloquios con temas científicos de actualidad. Y lo que se quiere es incentivar, incitar a la curiosidad y promover la exploración, el aprendizaje de los visitantes de todas las edades. También se busca estimular, investigar, promover, se documenta y se respalda las actividades que potencien el conocimiento de la biodiversidad. Y esa es la parte de la exhibición. Y yo mi trabajo se basa en manejar las colecciones científicas. Entonces, las colecciones científicas son lugares en los que se guarda, en los que se almacenan las especies, los especímenes que se han colectado a lo largo de mucho tiempo. Entonces, se trata de conservar de la mejor manera posible estos animalitos que han sido pues colectados desde hace mucho tiempo atrás. En la colección de aves, que es la que yo manejo, hay especímenes que datan de 1940 y que fueron colectados precisamente porque no se sabía y no se los conocía, y pues al colectarlos se los identificó, se los catalogó, se les dio un nombre, y estos se encuentran depositados en el Museo de Historia Natural Gustavo Orsesque, que es en el museo en el que yo trabajo. Entonces, como ya les dije, estas colecciones están formadas por especies de animales, partes de ellas, y que se encuentran debidamente preparados. Lo que se busca es que se permanezcan intactos el mayor tiempo posible. Sí, las técnicas se basan en tratar las partes que los constituyen de tal modo que se detenga definitivamente la degradación que padece la materia orgánica muerta. Entonces, cuando hay un investigador internacional, nacional o algún estudiante que desea conocer las colecciones, pues puede ir, y también porque son un lugar de comparación para poder identificar nuevas especies y para hacer investigaciones científicas. En el mismo departamento en el que yo trabajo, pues también hacemos estudios de diversidad. Entonces, ¿qué es diversidad biológica o biodiversidad? Esta abarca la diversidad de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado. También comprende su variabilidad genética, los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluyen estos estudios procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. Entonces yo tuve la oportunidad de hacer un largo estudio en el Parque Nacional Yasuní, y tuve la oportunidad de colaborar con otros investigadores. Al final se sacó un libro que se llama Fauna de Villero. ¿Y por qué son importantes, los estudios de diversidad? Porque cada estudio de diversidad que se haga, aunque sea corto o largo, va ayudando poco a poco, va acumulando poco a poco información. Y esta información, al final, ayuda a hacer estudios mucho más grandes, información compilada que ayuda a entender lo importante que son ciertas áreas. Y es así como en el año 2010 salió un estudio de PLOS ONE en el que se hablaba de lo importante
para la conservación mundial, que es el Parque Nacional de Yasuní. Y este estudio pues se hizo con la recopilación de algunos estudios anteriores que se habían realizado en el parque. Otra de las actividades que también me gusta mucho hacer es colaborar con información de los conflictos que existen entre la fauna y la gente. Entonces, junto con algunos colaboradores, con otros colegas, tenemos un programa de monitoreos de nidos de cóndores. Venimos monitoreando algunos nidos desde el 2019 y pues después de haber un conflicto entre algunos moradores de una comunidad con un cóndor, pues decidimos hacer una encuesta para ver las percepciones de la gente. Entonces, esta encuesta no solamente fue distribuida entre la población quiteña, sino que también se fue hasta las comunidades para encuestarles a las personas y saber qué tanto sabían de la especie, cómo la perciben ellos. Entonces, al final obtuvimos 726 respuestas de personas entre 18 y 75 años y que reconocen su alimentación y saben que es una especie que está en peligro de extinción. Desconocen su tamaño, la distancia que ellos pueden volar, por ejemplo, el número de huevos por nidada. Ciertos aspectos del cóndor no conocen, pero por lo general tienen una percepción positiva de la especie. Sin embargo, encontramos algunos aspectos que son desconocidos por la gente que recomendamos al final que se puedan llenar estos vacíos para que la gente pueda comprenderla mejor y dejen de verla en ciertos sectores como una especie dañina. También otro trabajo que realizamos entre el conflicto fauna-gente fue con Bulbocus civils. Es una garza blanca que tal vez algunas personas ya la conocen porque suele estar al borde de las carreteras en grupos bastante numerosos. Y a pesar de que es una especie muy común en Ecuador, esta garza es protagonista de una de las expansiones más impresionantes que ha habido en cualquier otro animal, porque su distribución estaba limitada al continente africano y partes húmedas del sur de Europa y Asia, pero empezaron a desplazarse y a aparecer en bandadas colonizadoras en todas las partes del mundo, ¿no? Y el primer registro que se realizó de esta garza en América fue en 1877 en Guyanas, y hacia 1941 llegaron a Norteamérica y en el 62 ya estaban anidando en Canadá. Entonces ellas fueron avanzando por todos los continentes a una velocidad bastante rápida. ¿Por qué avanzaron estas garzas? Porque ellas estaban relacionadas en el continente africano a la fauna grande, a los mamíferos grandes, o sea, a los bueyes, a los elefantes, que cuando caminan van moviendo la vegetación y haciendo que los insectos y pequeños vertebrados se muevan con su paso. Entonces ellas estaban acostumbradas a ir atrás de estos mamíferos grandes. Pero en el momento que aparece la agricultura y la ganadería, ellas empiezan a desplazarse conforme va apareciendo la ganadería que reemplaza a los animales que tenían en África. Entonces, es así como es una garza tan exitosa que llegó incluso a formar colonias reproductivas dentro de una ciudad. Entonces, hace algunos años hubo un conflicto entre la gente y estas garcitas pues habían anidado justo en una escuelita y la gente estaba, sobre todo los padres de los niños, muy preocupados porque había muchas heces de las garzas, plumas. Entonces la ciudad se dividió entre los que no querían a las garzas y los que querían a las garzas. Me llamaron a colaborar con ellos
y al final hice un informe haciendo ciertas recomendaciones para que las garzas no puedan anidar. Pero sin embargo, con el paso de los años, sigue habiendo este problema en la ciudad, y hace poco hubo una nueva colonia cerca de un hospital, y también hubo este problema, este conflicto entre la gente que no quería las garzas, que sí quería las garzas. Entonces, para ver las percepciones, igual como lo que hicimos con el cóndor, hicimos una encuesta para saber cómo la gente observaba las garzas, cómo las veías, cómo las percibías. Al final obtuvimos 111 respuestas en edades entre 19 y 65 años, y en general sí existe un malestar general en la población. Entonces es como que las quieren, les gusta, se ven bonitas, pero sí les molesta la presencia porque generan desechos que de pronto no son bien gestionados, no hay el debido cuidado por las autoridades. Entonces la mayoría de las personas sí reconocen la garza, pero pocos no saben, o sea, la gente no sabe que no es una especie protegida, no entienden de dónde vino, no entienden su origen. Pero también lo bueno es que la gente no pide que se las elimine, o sea, o se las mate o que se les haga daño, sino que solicitan que se reubique. No las quieren ahí, las quieren en otro lado, y mucha de la gente pide que se realicen investigaciones. Algunos aspectos desconocidos son los aspectos biológicos, como el número de huevos, de dónde vienen, el ecosistema que ocupan y cosas así. Entonces, ¿por qué es importante hacer este tipo de estudios? ¿Por qué es importante estudios previos para poder tomar decisiones? Porque estos problemas, todos los aspectos deben ser atendidos para evitar problemas antes de tomar medidas drásticas en contra de los animales. Cada situación que se presenta debe tener una manera humanitaria de cómo atenderla. Por eso es importante la capacitación, la creación de protocolos, la colaboración interinstitucional, así como la educación de la ciudadanía, para que tanto los animales silvestres urbanos como los seres humanos que habitan en las ciudades puedan convivir en armonía. Y sin importar en qué lugar se presenten las interacciones o el tipo de interacción que sea, antes de tomar cualquier decisión que se deba hacer o cómo actuar, es necesario contar con la información, contar con la mejor información posible para que se pueda tomar una solución efectiva, integral, y evitar que se convierta en una interacción negativa. Eso con los conflictos de fauna-gente y con las percepciones que tiene la gente de la fauna silvestre. Otro estudio que también me gustó mucho hacer fue los estudios de malaria de aviar. Entonces, no solamente existe malaria en mamíferos, o sea, malaria en humanos, sino también en malaria aviar, en malaria en aves, ¿no? Entonces, mientras que en humanos solamente hay un género de malaria, que es Plasmodium, en aves hay Plasmodium, Amyoproteus, Leucocitosun. Hay 3 géneros de malaria. Unos de estos géneros son como, podemos decirle, no tan dañinos para las aves, y otros sí son dañinos. Entonces, con el cambio climático se prevé una reorganización generalizada de comunidades de parásitos bajo este escenario. Entonces, se prevé que algunos parásitos van a ocupar el nicho que tienen otros parásitos, ¿no? Entonces, se prevé que puede haber una disminución de los géneros como de Amyoproteus y Leucocitosun, que son los géneros que no dañan tanto a las aves, y que Plasmodium, con el cambio climático, se acelere, que crezca, que sea más infeccioso, y que por lo tanto las aves puedan sufrir, las comunidades de aves se declinen. Lo que yo hice fue, primero, determinar la prevalencia de malaria aviar en 13 localidades de la costa ecuatoriana. Prevalencia quiere decir un análisis de los que tienen y no tienen, o sea, si es positivo o negativo.
y establecer si existe una relación entre la prevalencia de malaria aviar y los gradientes de precipitación y humedad. Entonces, yo hice 13 localidades que se encuentran aquí en el mapa, distribuidas desde el norte de la costa hasta el sur. Y bueno, esta soy yo en campo, utilizando redes de neblina y capturando los pajaritos, porque lo que yo hago en campo es poner redes para capturarlos, tomo medidas morfométricas, lo que hago es tomar medidas del ala, el peso, ver si tiene ácaros, examinarlo completamente, luego tomo una muestra de sangre, le pongo anillo y lo libero. Entonces, todas las aves que yo capturo son liberadas luego de todos los análisis, ¿no? Lo hice durante 2 años, o sea, lo hice 2 meses durante el 2017, luego 2 años lo repetí en el 2018, y bueno, sí tuve algunas recapturas, otros fueron en el 2018 especies, individuos nuevos. Una vez que yo obtuve las muestras, lo que hice fue, obtuve alrededor de 500 muestras y lo que hice fue analizar en el laboratorio y ver si las células estaban infectadas o no. Como pueden ver aquí a la izquierda, aquí podemos ver una célula infectada. Y también, aparte del análisis de laboratorio, pues también hice análisis PCR para ver por este método si estaban positivas y negativas. Al final de las 500 muestras me dieron aproximadamente como 111 positivas. Bueno, entre mis resultados era lo que yo pensaba era que sí, bueno, a mayor humedad sí va a ser una prevalencia mayor y a mayor precipitación, pues sí, eso era un resultado que yo estaba esperando. Pero lo que yo no me esperé es que cuando las condiciones climáticas se hacen extremas, cuando las condiciones climáticas se hacen muy fuertes, la intensidad de infección disminuye. Entonces, al final relacionamos esto con el ciclo de vida de los parásitos, pues bajo ciertas condiciones, cuando las condiciones son muy extremas, los vectores pueden desaparecer. Lluvias muy fuertes pueden dañar los lugares donde ellos ponen sus huevos, donde se están reproduciendo, donde están haciendo su ciclo. Y esa es una explicación al resultado que obtuvimos. O sea, si cuando realmente se hacen muy extremas, la intensidad baja. Entonces, después de esto, después de este estudio nos dimos cuenta que es muy importante hacer estudios más completos. O sea, la próxima vez que yo haga un estudio en malaria ya no solo voy a tomar las muestras de las aves, sino también muestras voy a poner trampas de mosquitos para poder tener un estudio más completo y ver a qué se deben estas variaciones, ¿no? Y eso es todo. Esos son los estudios que a lo largo de mi carrera, que tampoco ha sido muy larga, me han llenado más y espero haber podido ayudarles en algo o si les gusta de alguna forma la biología, pues que la estudien porque es una carrera realmente muy bonita. Para finalizar, quería compartirles esta frase que dice que si sirves a la naturaleza, ella te servirá a ti. Muchas gracias. Queremos agradecer a Edith por compartir con nosotros estas formas de conservación que se llevan a cabo en la actualidad. También mostrarnos la importancia de la etología, la biodiversidad, la educación ambiental para la sociedad en general. Les damos nuevamente las gracias. En este momento vamos a pasar a un intermedio. Queremos recordarles a todas las personas que nos siguen que nos pueden dejar sus preguntas para las expositoras, ya sea en el chat de Facebook o en nuestro WhatsApp. El video que vamos a ver a continuación se titula 15 mujeres científicas y sus inventos y proviene del canal Curiosamente. Descubrimientos de 15 mujeres científicas. Desde hace más de 500 años, las mujeres han contribuido al avance de la ciencia. Algunas han sido reconocidas con medallas, distinciones o con un premio Nobel.
Las mujeres se han desempeñado en diferentes disciplinas: matemáticas, astronomía, física, química, biología, entre otras. Y en este video te comparto los descubrimientos de 15 científicas. En 1647, en Frankfurt, Alemania, nace María Sibila, una entomóloga que desde niña aprendió a dibujar insectos. Detalló la metamorfosis de las mariposas, la interesante transformación de huevo a oruga y finalmente a mariposa. Fue una mujer que combinó el arte del dibujo y la pintura con la ciencia. Fue una de las primeras naturalistas de la historia. Publicó varios libros con las descripciones de los insectos que observaba, siendo el más famoso Metamorfosis de los insectos de Surinam, el que describió insectos tropicales de la selva de Surinam. En 1750, en Hannover, Alemania, nace Caroline Lucretia, la primera astrónoma en descubrir cometas y en recibir un salario por su labor científica. Junto a su hermano, construyó varios telescopios para observar el cielo. Caroline descubrió la sexta y séptima luna de Saturno. En honor a todos sus descubrimientos, la Real Sociedad Astronómica de Londres le otorgó una medalla de oro. Actualmente, algunos cometas y uno que otro cráter de la Luna llevan su nombre. Lancaster, Estados Unidos, vio nacer en 1868 a Henrietta Swan, una astrónoma que desarrolló un método para conocer la distancia de las galaxias. Ella descubrió que la luminosidad de las estrellas depende de qué tan cerca o lejos están de la Tierra. Debido a sus aportes a la ciencia, un cráter lunar y una estrella llevan su nombre. En 1875, en Serbia, nació Mileva Marić, una física brillante quien también sabía de matemáticas y medicina. Se le conoce como la esposa de Albert Einstein. Sin embargo, algunos historiadores creen que Mileva tuvo un papel importante en la generación de la teoría de la relatividad de su esposo. Esto por las cartas que se escribía con Einstein, en las que ambos intercambiaban ideas de temas científicos. Mileva se encontraba terminando su doctorado cuando se embarazó, y debido a la época en la que vivió, tuvo que dejar el estudio para dedicarse a su hijo. Sin embargo, después de su divorcio, se dedicó a dar clases particulares de física. Margaret Sanger nació en 1879 en Corning, Estados Unidos, una enfermera que abrió la primera clínica de control de natalidad y planificación familiar del país, donde enseñaba a mujeres todo lo que sabía para prevenir embarazos, en una época donde no se concebía hablar de esos temas. Además, tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la píldora anticonceptiva, ya que buscó patrocinadores para financiar esos experimentos. ¿Alguna vez viste esas muñecas que cierran los ojos automáticamente cuando las cambias de posición? ¿O aquellas que mueven los labios simulando que hablan? Pues fue Beulah Lewis quien las inventó. Ella nació en 1887 en Raleigh, Estados Unidos, y fue una gran inventora ya que desarrolló 110 inventos y 49 patentes. También construyó una máquina para hacer helados y una para escribir llamada protógrafo, considerada el precursor de la fotocopiadora. ¿Cómo es el centro de la Tierra? Fue lo que seguramente se preguntó Inge Lehmann, una científica que nació en Copenhague, Dinamarca, en 1888, ya que fue ella quien descubrió que el núcleo de la Tierra es sólido. En 1936, ella publicó su trabajo donde explicaba que el núcleo terrestre es una esfera de hierro sólido con una capa de hierro líquido que la envolvía. Gracias a ella, ahora sabemos que el centro de la Tierra es un poco más pequeño que la Luna y que es tan caliente como el Sol. Fue muy apasionada de la ciencia y siguió investigando hasta los 99 años. ¿Alguna vez has visto esos elotes que tienen granos de colores? Se ven adorables y exquisitos, ¿no crees? Fue Barbara McClintock quien descubrió por qué sucedía ese fenómeno en las mazorcas. Nació en 1902 en Hartford, Estados Unidos, y mientras estudiaba botánica en la universidad quedó fascinada por la genética. Ella estudió el ADN del maíz y se dio cuenta que había algunas zonas de DNA que cambiaban de lugar. Sí, así como lo escuchas, cambiaban de posición, los llamados genes saltarines o científicamente transposones. Y 30 años después de su descubrimiento le dieron el Premio Nobel en Medicina. Actualmente nuestras computadoras nos permiten hacer un sinfín de actividades.
como este video que estás viendo. Sin embargo, en un inicio no era tan sencillo como lo es ahora. Unos años después de la Segunda Guerra Mundial, Grace Hopper, una matemática de Nueva York, que nació en 1906, desarrolló un lenguaje universal llamado COBOL para comunicarse con las computadoras. Su invención fue trascendental, ya que antes de que ella desarrollara ese lenguaje, programar una computadora era un trabajo arduo que tardaba mucho tiempo, ya que se hacía a través de ceros y unos. El cerebro es un órgano increíblemente interesante, y lo mismo pensó Rita Levi Montalcini, una neuróloga italiana de Turín, nacida en 1909, quien dedicó su vida al estudio del cerebro y por su descubrimiento de cómo se desarrolla recibió el Premio Nobel de Medicina. Fue una gran científica quien, a pesar de las adversidades que vivió durante su vida, entre estas la escasez de recursos para estudiar y ser judía durante la Segunda Guerra Mundial, nunca se rindió, manteniéndose activa hasta los 103 años. Seguramente en algún momento, cuando te has enfermado de alguna infección causada por bacterias, tu médico te ha recetado antibióticos como la penicilina, que si bien fue descubierta por casualidad por Alexander Fleming, fue una química llamada Dorothy Crowfoot, nacida en El Cairo, Egipto, en 1910, quien descubrió su estructura química y con ello abrió la puerta para que se pudiera sintetizar químicamente. Gracias a este descubrimiento y otros como la estructura química de la vitamina B12, se le otorgaron el Premio Nobel de Química. Los medicamentos salvan millones de vidas cada año. Enfermedades tan graves como la leucemia no tendría un fármaco de ayuda para el tratamiento de no ser por Gertrude Bell, una química de Nueva York nacida en 1918, quien junto con George Hitchins sintetizaron muchos medicamentos que los llevaron a ganar el Premio Nobel de Medicina. Sintetizaron medicamentos contra la malaria, artritis, hepatitis, leucemia infantil, incluso el aciclovir, que es un medicamento contra el virus del herpes, aquel que a veces se manifiesta como aftas en los labios, fue sintetizado por ellos. ¿Alguna vez te has preguntado de qué está hecho el chaleco antibalas? La respuesta se llama poliparafenileno tereftalamida. Suena a trabalenguas, ¿no? Quizás sea más fácil llamarlo por su nombre comercial, Kevlar, inventado por Stephanie Kwolek, una química nacida en 1923 en Kingston, Estados Unidos. Ella lo desarrolló mientras trabajaba para DuPont. Después de su invención, el Kevlar ha sido utilizado en muchas cosas, como trajes espaciales, instrumentos musicales, paracaídas, cables submarinos, etc., debido a que es más resistente que el acero y súper ligero. Materia oscura, ¿te suena? Es algo que los físicos y astrónomos siguen tratando de encontrar. La materia oscura se llama así porque no interactúa con la luz, no la emite, no la refleja ni la absorbe. Para más detalles de qué es la materia oscura, te dejo un video en la tarjeta de un experto en física que te lo puede explicar estupendamente. Mientras te cuento que Vera Cooper, una astrónoma de Filadelfia, Estados Unidos, nacida en 1928, fue quien contribuyó a que los científicos se cuestionaran la existencia de la materia oscura, a través de sus mediciones de la masa de las galaxias. ¿Cómo sabemos dónde estamos? Es decir, ¿cómo es que nuestro cerebro es capaz de orientarnos y recordar las cosas? Como por ejemplo el camino a casa o el camino para volver a visitar un lugar que nos gustó mucho. Pues May Britt Moser, junto con su esposo Edward Moser y su mentor John O'Keefe, lo descubrieron, ganando el Premio Nobel de Medicina por ello. Descubrieron las llamadas células cuadrícula, localizadas en el cerebro y que nos dicen dónde estamos. Sin ellas no recordaríamos fácilmente lo que nos rodea. Se considera que su descubrimiento ayudará a encontrar la cura a enfermedades como el Alzheimer. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Cuál fue tu científica favorita? En la caja de la descripción te dejamos el enlace del libro donde puedes consultar esta información y que contiene la historia de 10 científicas más. Suscríbete a este canal donde compartimos microrelatos de divulgación científica, resúmenes de libros, datos curiosos y muchas cosas más. Síguenos en Facebook e Instagram y si te ha gustado este video, déjanos un like.
Regresamos. Les invitamos por favor a las dos expositoras que prendan sus cámaras y sus micrófonos. Esperemos un momentito a Rosita para poder comenzar con el set de las preguntas. Muchas gracias. Comenzamos. Esta es para las dos expositoras y vamos a seguir el mismo orden de exposición. Nos dice, ¿cuáles han sido los principales problemas para las mujeres para realizar su trabajo de protección de la naturaleza? Rosita. ¿Cuáles han sido los principales problemas para realizar las actividades de protección? Ya. Sí. Bueno, ahí las actividades de protección. ¿Cuál ha sido mi problema? Primeramente, yo creo que no hay políticas de Estado que apoyen, digamos, a las actividades que hacen las mujeres. Más bien las mujeres, en este caso rurales, en las comunidades indígenas, afroecuatorianas, etcétera, lo han hecho por cuenta propia, por iniciativas y por, digamos, la utilización de un bien de uso, diríamos, en la generación y regeneración, por ejemplo, de las plantas medicinales, agrícolas, forestales, o de otras variedades, ¿no? También de animales menores, de situaciones de mantenimiento de la tierra contra la erosión, formas y sistemas de riego, etcétera. O sea, yo creo que las mujeres han tenido esas iniciativas, pero como ya dije anteriormente, me parece injusto e inmoral que toda la sociedad, la carga de la sociedad se ponga sobre las espaldas o los hombros de las mujeres, ¿no? Y que no son ellas y más que todo, siendo las más pobres de la sociedad ecuatoriana, tengan la responsabilidad y la carga de responsabilizarse del cuidado del ambiente. O sea, ese sería un problema bien grave, principalmente, como a la pregunta que estoy respondiendo, ¿no? Y la otra situación también, como yo digo, es enfatizar la pobreza. Digamos, con $47 al mes, ¿cómo tú puedes dedicarte más tiempo ni comprar nada para una reproducción o una implementación de algún pequeño proyecto de reforestación, por decir yo, puede hacer la mujer en sí? Pero entiendo que por todas esas razones de pobreza, de las familias, de las mujeres, están organizándose las mujeres, por ejemplo, en el caso de Colombia, se están organizando en Brasil, en Guatemala, como una forma, digamos, de unir esfuerzos de las mujeres para proteger el medio ambiente de alguna manera, ser corresponsables, diría yo, pero eso no quiere decir que hay que dejar en el hombro de las mujeres toda esta responsabilidad que tienen que hacer los jóvenes, los niños, los hombres en la ciudad y en el campo, ¿no? Entonces, y la falta de presupuesto, pues, y el Estado que no tiene políticas y tampoco presupuesto para hacer estas actividades, porque son ellos quienes tienen que hacer. Además, están consagrados en la Constitución y en las leyes, sino que aquí las leyes, la Constitución aparecen como adornos nada más y que no se ejecutan, ¿no? Eso. Muchas gracias, Rosita. Continuamos con Edith, por favor. Adelante. A ver, yo creo que en algo coincido con la compañera expositora, es que la falta de apoyo económico es un problema grande, porque sin ese apoyo económico no se puede realizar la gran cosa. O sea, muchos de los estudios que hemos hecho, sobre todo los de las percepciones, incluso el monitoreo de nidos que hemos estado haciendo, es por nuestra cuenta, o sea, porque nos gusta, poniendo nuestros vehículos, gasolina y nuestro esfuerzo para poder hacer eso, porque sí, el apoyo económico es muy importante y muchas veces no se lo puede obtener. Y como no podemos quedarnos con los brazos cruzados, pues hacemos nuestro esfuerzo por hacer
ese tipo de investigación. Ese yo pensaría que es el principal problema, la falta de apoyo económico. Otras condiciones que tenemos las biólogas es que, bueno, no contamos con la fuerza que tienen los hombres, pero eso no nos impide hacer el mismo trabajo en campo que ellos hacen. Entonces, hay muchas mujeres biólogas, igual, tal vez igual cantidad que hay hombres en la actualidad, porque cuando yo empecé a veces yo salía al campo y era la única mujer en campo y el resto de mis compañeros eran hombres. Entonces, siempre me tocaba a mí esforzarme y como que hacerme dura, fuerte para poder hacer bien mi trabajo, pero nunca tuve problemas con ellos, o sea, nunca fue una condición para que yo no pudiera hacer o me sintiera discriminada por eso. Así que para mí el mayor problema es la falta de apoyo económico. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Rosita. Nos dice, ¿cuál sería el primer aspecto para evaluar y reconceptualizar en el ser humano? ¿Con qué aconsejaría comenzar? Evaluar y con su nueva reconceptualización. Se tendría que iniciar desde los hogares, desde las madres mismo, porque ellas son las que conocen inclusive, digamos, yo digo eso porque ya existe ese bien, digamos, del conocimiento, de la conciencia y en muchos casos de la organización, porque yo creo que sin organización no se puede hacer nada, y con organización, digamos, en el sentido de impartir y de multiplicar la conciencia de conservación del medio ambiente, de conservación de la naturaleza. Pienso que empezaría por allí. En segundo lugar, la institución desde el Estado tiene que, la sociedad, nosotros debemos exigir el cumplimiento de la Constitución, en nuestro caso de Ecuador, y de las leyes que sí tienen, digamos, para poder proteger la naturaleza, utilizarla en forma proporcional, mesurada. Entonces, pero para eso debemos hacer conciencia, tanto hombres como mujeres, jóvenes, niños. Y por la otra parte, yo pensaría también que es importantísimo que haya una política de Estado para la educación de los niños y jóvenes. Entonces, los niños, los jóvenes desde la casa, desde el hogar, en la escuela, en el colegio, en la universidad, tienen que saber cómo cuidar la naturaleza, cómo, por un lado, cómo también cambiar el pensamiento. A ver, esa es más mi preocupación, cómo cambiar el pensamiento. Entonces, tenemos que cambiar el pensamiento, pues, tratando de ser amigables o de condolernos de la naturaleza, porque nosotros formamos parte de esa naturaleza. Somos parte de esa naturaleza. Entonces, al ser parte de esa naturaleza, no podríamos, si somos conscientes, no podríamos seguir maltratándolo, destruyéndolo y con un quemimportismo. Entonces, yo creería que desde allí, por un lado, por otro lado, complemento. Por otro lado, no tenemos que pensar en acumular, porque la gente de hoy día siempre está pensando en acumular, ambicionar, ser muy consumista. Entonces, yo, por ejemplo, tengo que dejar de consumir, digamos, por ejemplo, yo no consumo Coca-Cola toda la vida. Por lo menos no consumo eso, consumo menos plástico. Entonces, cuido el agua, riego las plantas, siembro las plantas, dejo que la naturaleza se reproduzca, si es que tengo un predio así de tierra. Entonces, eso es formar, digamos, conciencia en mí y no, digamos, entrar, quizás aquí lo más principal en la gente urbana,
y claro, también rural, ¿por qué no decirla? Es dejar de pensar en ambiciones y en acumulación. Consumir lo justo, lo necesario. Y yo creo que eso hay que ir poniendo en la cabecita de nuestros niños, también en cabeza de otras mujeres, en la cabeza de otros hombres. Quizás no lleguemos a sensibilizar a los hombres empresarios, porque los empresarios eso no quieren, ellos siempre quieren más dinero. Pero yo creería que de la gente normal, común y corriente y que necesitamos del medio ambiente para vivir, tendríamos que hacer conciencia en eso y luchar por esos derechos nuestros y de la naturaleza frente al Estado y frente a los gobiernos de turno. Muchas gracias, Rosita, por su respuesta, perdón. Tenemos una pregunta para Edith. Nos dice, ¿cree usted que es uno de los deberes de las mujeres proteger la naturaleza? Yo creo que es deber de todos. Yo creo que la protección de la naturaleza no es un deber solo de la mujer, sino es de todos. O sea, es algo que se debe inculcar desde los niños, y inculcarle no solo es el deber de la mujer, inculcarle a un niño la protección de la naturaleza, sino es un deber de todos. Entonces, es responsabilidad de todos que aportar con un poquito de las acciones que podemos hacer para conservarlo, ¿no? Un granito, aportar con un granito desde no botar basura, reciclar, hasta hacer proyectos, cosas más grandes. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta para las dos expositoras. Nos dice lo siguiente: ¿hay esperanza de que la concepción del ser humano consumista y acumulador, depredador, poco consciente cambie? Comencemos con Rosita, por favor. Adelante. Yo creo que sí. Yo creo que sí, tengo mucha esperanza. Estoy positiva en que el hombre debe cambiar, pero eso debe empezar desde nosotros, siendo conscientes de cómo utilizar y beneficiarnos de la naturaleza que nos da. Porque si nosotros conocemos la historia de la humanidad, la historia de la situación, ¿cómo se dice esto? De la tierra, de los bosques, de los ríos, y que nosotros hayamos podido presenciar cómo degradamos, y yo tengo esperanza de que el ser humano se va a sensibilizar, y que vivir con lo necesario, sin ambicionar demasiado, sin acumular, sin ser destructivo, creo que podría llevarnos a una mejor felicidad, porque también hay que tener otra concepción sobre la vida y sobre la muerte, porque para la vida necesitamos los recursos, trabajo, dinero o bienes materiales ya, pero después, por ser ni rico ni pobre, o sea, nos hacemos tierra. Pero si podemos pensar de otra manera sobre esas concepciones de la vida, de la muerte, de la felicidad, de la vinculación con la naturaleza, yo creo que eso es lo más importante, y yo creo que sí se podría. Ahora, claro que es difícil, porque la gente desde niños nos han metido en la cabeza este sistema. Yo sí aspiro que con reuniones, charlas, organizaciones, concienciaciones, pienso que sí podemos cambiar, porque todo está en nosotros, o sea, nosotros, la sociedad, lo hacemos, y de eso, de lo que nosotros practicamos o practiquemos, también podemos hacer normas, leyes, etcétera. Pero es que yo digo, eso es empezar por mí,
O sea, si empiezo por mí, ya es bastante, ¿no? Y claro, como yo digo, las grandes transnacionales, ellos no van pues a tener ninguna sensibilización, porque eso sabemos cuál es su pensamiento y que no podrían cambiar. Pero también por otro lado, yo digo, tal vez vamos a llegar más bien dicho, a una crisis profunda de no tener recursos, de no poder vivir, y ahí a lo mejor el ser humano va, con toda esa crisis que va a sufrir, va a coger, como yo sé decir, la conciencia, va a caer en cuenta de cuán mal ha vivido y ha tratado a la naturaleza. Entonces, en ese momento pueden darse grandes transformaciones del ser humano también y de la naturaleza, pero ojalá que no sea tarde. Y eso siempre estamos diciendo, pero en verdad digo, empecemos por mí. Empiezo por mí y luego voy compartiendo con otra gente para que podamos tratar la naturaleza de una diferente manera y para que podamos pensar en los bienes, en el consumo, etcétera, también de otra manera y no en forma de acumulación infinita. Muchas gracias, Rosita. Continuamos con Edith, por favor. Bueno, yo creo que sí es posible cambiar esa concepción. Es difícil, pero sí es posible. Es difícil porque desde pequeño nos están bombardeando con la propaganda de que si más tienes, eres más feliz. Entonces, si más consumes, eres mejor. Y la cuestión es que mucha gente no está consciente, no está completamente consciente de dónde vienen los recursos que se utilizan a diario. O sea, de dónde viene el material que está hecho su teléfono, de dónde viene el cobre que tiene el cable que le trae energía, cómo se realiza esa explotación y qué consecuencias tiene. Entonces, la gente no está muy consciente de los recursos que a diario utilizamos, o sea, porque todo lo que nosotros utilizamos proviene de la naturaleza. Y como nos llega tan fácil, pues a veces se malgastan. Entonces, yo creo que sí es posible, pero es un cambio que creo que va a demorar mucho, o sea, pero yo he visto que últimamente hay personas más conscientes desde el hecho de que ya la gente sepa que es importante reciclar, que sepa que es importante ahorrar energía, no malgastar el agua, no comprar tantos aparatos electrónicos, o porque si su teléfono tiene una rayita ya lo va a cambiar cuando todavía sirve porque quiero el último modelo, cuando todo eso realmente es un tremendo esfuerzo de la naturaleza hacernos llegar todos estos productos que estamos utilizando. Entonces, yo veo que sí hay gente que poco a poco ya está cambiando la mentalidad, y aunque nos falta mucho todavía, como dijo mi compañera, esperemos que no sea tarde, porque realmente los cambios ambientales se están dando de una manera muy rápida. Lo que tenemos ahorita es un cambio climático acelerado, y está acelerado precisamente por la cantidad de contaminación que hay. Entonces, claro, se están realizando esfuerzos internacionales, convenios, cumbres mundiales de clima y todo esto, pero esperemos que se logre el cambio que se necesita para que podamos vivir en equilibrio con la naturaleza y no todo el tiempo absorbiendo los recursos que necesitamos. Muchísimas gracias también por su respuesta. Esas han sido todas nuestras preguntas. Quiero darle paso en este momento a Gloria, quien cerrará este evento. Les agradecemos nuevamente a las dos expositoras. Gracias a ustedes. Herramientas muy que nos fortalecen mucho para poder entender más la naturaleza y la sociedad. Gloria, por favor. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que las dos exposiciones se han complementado. Por un lado, toda la cuestión de una visión, ¿no es cierto?, económica, social
y el papel de la mujer, que no debe ser la única, ¿no?, en aportar en la conservación, y por el otro lado todo el trabajo de investigación y el amor hacia la naturaleza por parte de una bióloga que está apasionada con su trabajo y que demuestra, ¿no es cierto?, que justamente esa pasión que ponemos las mujeres deberían tener toda la sociedad. Yo les agradezco porque han sido unas intervenciones muy interesantes, muy motivadoras, y que esperemos seguir y continuemos trabajando con ustedes en este tipo de charlas que buscan justamente llegar a ese punto que preguntaban, hacer conciencia y que la gente cambie su modo de pensar, pero no solo de pensar, sino de vivir, porque esa es la única manera de aportar en un cambio hacia la conservación y el bienestar de todos, tanto los seres humanos y la naturaleza. Muchas gracias y les esperamos el día de mañana con la última conferencia, donde vamos a hablar un poco sobre las cuestiones de las mujeres y todos los procesos sociales y de contención que se hacen con respecto a las problemáticas que vivimos en la sociedad actual. Muchas gracias, buenas noches y felicitaciones a nuestros expositores. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Florita, Edith y Carlita. Gracias, Rosita. Cuídate. Saludos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta Buen luego. día.